Muy bienvenidos, queridos amigos, a su programa Biblia 360. Cuánta alegría nos da el estar una vez más juntos. Quien les habla, su amigo Noé Álvarez, les agradece el haber decidido estar con nosotros el día de hoy. Hoy empezamos una nueva serie de estudios bajo el título Justicia Salvífica. Juntos descubriremos qué debemos hacer para crecer espiritualmente. El episodio para hoy lleva como título ¿Necesitamos justicia? Una vez más, damos la bienvenida al pastor Homero Salazar. Pastor, el tiempo que sigue es suyo. Adelante. Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí su amigo el pastor Homero Salazar, una vez más saludándolos y deseándoles las más ricas bendiciones de nuestro amado Dios sobre cada uno de ustedes. Bueno, como ya lo anunció nuestro querido amigo Noé Álvarez, hoy daremos inicio a una nueva serie en la que estudiaremos un tema que es muy profundo y a la vez esperanzador. Me refiero al tema de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y por eso he titulado esta serie Justicia Salvífica. Nuestro episodio de hoy tratará de responder una pregunta. ¿Necesitamos los seres humanos justicia salvífica? Obviamente con esta pregunta me estoy refiriendo a una justicia salvadora. Esta justicia de la que la Biblia nos habla muchas veces y lo hace profundamente el apóstol San Pablo. Por eso, para darle una respuesta a esta pregunta, necesitamos recurrir al libro de Romanos que escribió el apóstol San Pablo, donde él se explaya en este tema y lo hace muy claramente. El tema central de la epístola de Romanos es justamente la justicia de Dios. Y allí el apóstol Pablo nos habla de la provisión divina que él hizo para enfrentar esta emergencia que introdujo el pecado en este mundo. ¿Y por qué fue necesaria esa provisión? ¿Acaso no había otra forma de resolver el problema y esta tragedia que ya vivía el hombre? Pues sí, había otra manera. Y es que Dios tenía el derecho también de darles a Adán y Eva lo que merecían. Su justicia no solo se lo permitía, sino que lo demandaba. Como decía Pablo en Romanos 6:23. Cometieron pecado, pues la paga del pecado es la muerte. Y entonces, ¿por qué Dios no lo hizo? Pues no lo hizo porque además de ser nuestro Dios, un Dios justo, es también un Dios misericordioso. Porque el amor es la esencia de su carácter. Y Dios amaba a Adán, Dios amaba a Eva. Ellos eran sus hijos y por eso Él les extendió su misericordia. Esto es lo que dice Jeremías capítulo 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, mis amigos, es muy importante entender que dentro de los atributos de Dios, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios también es santo y Dios es justo. La santidad, la justicia de Dios también forman parte de su esencia como Dios. La justicia de Dios está vinculada a su santidad y ambas vinculadas al amor que Él es en esencia. Por lo tanto, Él es un Dios de amor y por su santidad y justicia, Él no puede tolerar el pecado. Por eso, Él mismo se describe como un Dios justo y misericordioso. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en Éxodo 34, verso 6? Cuando Jehová mismo se declara a sí mismo delante de Moisés y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y debo aclarar esto, el hecho de que Dios sea lento para la ira no quiere decir que Él tolere el pecado y la maldad. Por eso Moisés también lo describe así en Números 14:18.
Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y en el Salmo 45, versos 6 y 7, el salmista destaca lo siguiente, dice: tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Dios, mis amigos, por amor a nosotros, no decidió seguir el camino más fácil al darnos lo que merecíamos, o sea, desaparecer al hombre para siempre, sino Él nos dio lo que no merecíamos. Y ese fue el camino que Él eligió para favorecernos. Y es por eso que lo que sucedió en la cruz del Calvario con Jesús, el Hijo de Dios, es el mensaje central del evangelio que predicamos los cristianos. Porque Dios proveyó para nosotros justicia, pero una justicia salvífica, salvadora, porque es en virtud de su amor por nosotros que Él estuvo dispuesto a hacer lo indecible para perdonar y salvar a todo aquel que lo acepta por fe. ¿Y por qué necesitamos justicia salvadora? Pues por nuestra triste condición. Y tú te preguntarás, ¿y cuál era nuestra condición? Pues depravación total. Esa era nuestra triste condición después del pecado de nuestros primeros padres. El pecado ha tenido efectos devastadores, no solo en la conducta del hombre, sino en su naturaleza. Y la Biblia hace referencia a esta triste realidad. Cuando Adán y Eva engendraron, después del pecado, un hijo conforme a su semejanza y conforme a su imagen, esto está en Génesis 5:3, Adán, en su estado de inocencia y perfección, había sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero el primer hijo de Adán y los siguientes hijos de Adán nacieron conforme a la imagen de su padre después de la caída, o sea, con la misma naturaleza ya caída de su padre Adán. Y desde entonces, como dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esta era la condición. ¿Por qué? Porque el pecado esclavizó, convirtió al hombre en incapaz de hacer el bien. Nuestra naturaleza caída, distorsionada, nos impulsa hacia el orgullo, el odio, la maldad. Y todo el ser del hombre se rinde a las fuerzas de la oscuridad y de la muerte. Y por eso el apóstol San Pablo en Romanos, desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, describe esa triste condición de la raza caída. Y allí él menciona nuestra gran necesidad de justicia salvífica, de justicia salvadora. Solamente déjenme leerles, miren lo que dice Romanos capítulo 3, versos 9 al 18. Dice así Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y ahora miren, todos estamos bajo pecado. Verso 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición de la raza humana, la raza caída. En otras palabras, el pecado que corrompió nuestra mente. Por eso dice Pablo, no hay quien entienda. El pecado corrompió nuestro corazón. Por eso Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Y el pecado corrompió nuestra voluntad. O sea, no hay quien haga lo bueno.
Y esta descripción es corta. Si ustedes van al capítulo 1, a los versos 21 al 32, vemos una lista larga, cada vez más terrible, de la triste condición de la raza humana. Déjenme leerles un poquito esa lista. Dice Romanos 1, 21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí está la lista más larga, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y termina el verso 32 diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta, ¿por qué necesitamos justicia? Porque esta es nuestra condición. Estamos en esta condición. El mundo, si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que realmente el mundo está en oscuridad. Los valores divinos han desaparecido en la mayoría de los corazones. Y entonces, en esas tinieblas, en esa desesperación, en esa condición en la que estamos, necesitamos un Salvador. Necesitamos justicia salvadora. Y por eso, Romanos capítulo 1, 18, que es el verso prácticamente con el cual Pablo se introduce para explicarnos toda la condición humana en estos capítulos que les mencioné, del 1 al 3. Ya ahí dice Romanos 1, 18 así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Aquí vemos cómo Dios, es la forma como Dios trata el pecado. Dios tiene una forma de ver al pecado. Tú y yo tal vez no lo vamos a comprender, pero Dios, que es justo, que es santo, su naturaleza como Dios justo y santo no puede tolerar el pecado. Por eso dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ay, mis amigos, esto es muy, muy profundo. Pero a pesar de todo esto, no debemos desesperar, porque hay esperanza en Dios. Él es nuestra única salida, nuestra única solución. Y por eso Pablo nos dice que hay poder en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Hay poder salvífico en el milagro de la gracia de Dios. A pesar de que todos los humanos, por nuestra condición de raza caída, estamos desprovistos de justicia y bajo el juicio de Dios y bajo condenación y bajo sentencia de muerte. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para librarse del fin que le espera. Porque ni por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, dice Romanos 3:20. Y ustedes dirán, entonces, pastor, ¿dónde está nuestra esperanza? Aquí es donde viene Romanos 1, 16 y 17, que dice,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, mis amigos, aquí está la solución, aquí está lo que el ser humano necesita: justicia, justicia salvífica, y esa justicia está personificada en Cristo nuestro Señor y Salvador. Gloria a su nombre. Mis amigos queridos, es por el amor y la bondad de Dios que Él proveyó justicia para nosotros. Al vernos caídos, desamparados, perdidos, Él proveyó la justicia que el ser humano necesita y que es incapaz de producir por Él mismo. Esa justicia la podemos recibir como un don gratuito, pero solo cuando reconozcamos nuestra condición de raza caída y nuestra necesidad de un Salvador, y cuando acudamos arrepentidos al dador de la gracia. Entonces, ¿necesitamos justicia salvadora? Sí, la necesitamos. ¿Y dónde la podemos encontrar? Bueno, eso lo estudiaremos en los próximos episodios. Por hoy, simplemente deseo que Dios te bendiga. Amén. Hoy hemos aprendido que es tan importante el crecimiento físico como el espiritual. Gracias, Pastor Homero Salazar. Para la próxima semana, siguiendo con la serie Justicia Salvífica, el episodio que nos trae el Pastor Salazar lleva como título ¿Dónde encontramos justicia? Aquí los esperamos, no sin antes recordarles que compartan este podcast con sus amistades. Dios los bendiga.